Él era fuego contenido en un cuerpo de hombre. Todos lo conocían por su temple de acero, por su mirada que ardía como el sol en pleno desierto. Pero aquel día, aquel maldito día, Emiliano Zapata no pudo contenerse más, aun cuando la injusticia rebasó todos los límites. Su corazón se desbordó, y la tierra misma bebió la sangre de los tiranos. Bienvenido al canal Cuentos de Zapata, compadre. Dinos desde dónde nos estás escuchando, porque lo que estás por oír no es un simple relato, es un eco del pasado, que todavía retumba en los huesos de México. En esta historia, descubrirás cómo la paciencia del caudillo se quebró, cómo el hambre, el dolor y la humillación de un pueblo se transformaron en furia pura, y cómo la justicia de Zapata cayó como un rayo sobre aquellos que se creían intocables. Agarite Bean, porque lo que viene no es para corazones débiles. Esta es la narración del día en que Zapata se desbordó, y el suelo quedó empapado de sangre. Era el inicio del siglo XX, cuando México ardía en la hoguera de la revolución. Las campanas de las iglesias repicaban al amanecer, pero en muchos pueblos ese sonido no traía paz, sino presagio de guerra. En las tierras calientes de Morelos, el sol caía como plomo derretido sobre los campos resecos, donde los campesinos trabajaban hasta sangrar las manos, para que el fruto de su sudor terminara en las arcas de los hacendados. En medio de ese paisaje, apareció el Emiliano Zapata, moreno como la tierra misma, con bigote negro que parecía dibujado con tinta y un sombrero ancho, que le daba sombra a unos ojos que nunca parpadeaban frente a la injusticia. Su caballo relinchaba con la fuerza de un trueno, y su presencia imponía respeto y temor a partes iguales. El pueblo vivía entre susurros y miedo. Las cantinas eran testigos de conversaciones ahogadas en mezcal, donde se contaban historias de abusos a soldados federales que robaban el maíz, patrones que despojaban de sus tierras a las familias humildes, mujeres ultrajadas, sin justicia alguna. Pero lo que nadie sospechaba era que la paciencia de Zapata tenía un límite. Ese límite estaba a punto de ser cruzado. Y cuando eso pasara, el desierto, la sierra y los pueblos enteros serían testigos de una furia que no conocía marcha atrás. Las tardes en el pueblo eran pesadas, cargadas de polvo y silencio. Los niños jugaban descalzos en la plaza, mientras las madres los llamaban a casa antes de que el sol se escondiera. Pero en los últimos meses, ese silencio se había convertido en miedo. Miedo a los federales que bajaban de la sierra con botas sucias y rifles relucientes, exigiendo comida, dinero y a veces algo peor. Una noche, en la cantina, un anciano de barba blanca relataba con voz quebrada cómo su hijo había sido colgado de un mezquite por negarse a entregar su única mula. La gente escuchaba en silencio, tragando la rabia como quien traga fuego líquido. Zapata estaba allí, con la mirada fija, sin decir una sola palabra. Pero dentro de su pecho, el coraje crecía como río en temporada de lluvias. No era el único. Una joven llamada Rosa, huérfana de padre, desde que los hacendados lo expulsaron de su tierra, se acercó a Emiliano con los ojos encendidos. ¿Hasta cuándo, general? ¿Hasta cuándo vamos a seguir aguantando? Zapata no respondió de inmediato. Se limitó a ajustar el sombrero, acariciar la crin de su caballo y mirar hacia el horizonte, donde el sol caía como un disco de fuego. Era cuestión de tiempo. Pero lo que nadie imaginaba era que esa misma noche, un destacamento federal llegaría al pueblo. Entraron con gritos, pateando puertas, llevándose a hombres a la fuerza, y a Rosa la arrastraron frente a todos, acusándola de espiao zapatista. El silencio se rompió con un grito. El pueblo entero contuvo la respiración. Emiliano apretó los puños, pero todavía no era el momento de actuar. Sus hombres lo miraban, esperando la orden que nunca llegaba. Y entonces sucedió lo impensable. El capitán federal levantó el fusil, apuntando hacia un niño que intentaba defender a Rosa. Un segundo después, el disparo tronó como un rayo, y la sangre manchó la tierra árida. El eco del disparo quedó flotando en el aire. Nadie se movió, nadie respiró. Y ahí, en ese instante, nació algo imposible de contener. Zapata bajó la cabeza, y con voz grave, apenas audible, murmuró: «Se acabó». Sus hombres lo escucharon, y en sus miradas ardió la chispa de la guerra. Pero lo que sucedería después, compadre, nadie lo había previsto. Esa misma madrugada, la tierra misma
se teñiría de rojo, y la paciencia de Zapata se transformaría en un río de sangre incontenible. La madrugada cayó como un manto oscuro sobre el pueblo. El humo de las fogatas se mezclaba con el olor a pólvora todavía fresca. Los federales dormían confiados en la hacienda, con botellas vacías de mezquel rodando por el suelo y risas apagadas que todavía resonaban en los corredores. Creían que habían impuesto su ley, pero no sabían que la verdadera justicia estaba a punto de tocar a su puerta. Zapata reunió a sus hombres bajo el mezquite grande de la plaza. Eran campesinos, obreros, muchachos, casi imberbes. Pero esa noche, sus ojos ardían como brasas. Nadie pidió explicación, nadie dudó. Emiliano habló con voz grave, firme como trueno. Hoy pagarán, compadres. Hoy la tierra beberá lo que nos han quitado. Un murmullo recorrió el grupo. Rosa, con la cara marcada por los golpes de los federales, se abrió paso entre los hombres. Tomó un rifle con manos temblorosas y miró directo a Zapata. Yo voy con ustedes. No me importa morir, mientras ellos caigan primero. Zapata asintió, y en sus ojos se reflejó la rabia de todo un pueblo. El ataque comenzó con un silbido. En segundos, la oscuridad se iluminó con fogonazos de pólvora. Las paredes de la hacienda retumbaron bajo la lluvia de balas. Los federales, borrachos y sorprendidos, salieron tambaleándose, apenas alcanzando a levantar sus rifles. Pero los zapatistas ya estaban encima. ¡Por la tierra! ¡Por la justicia!, rugió Zapata, disparando a quemarropa contra el primer oficial que se cruzó en su camino. Los gritos llenaron la noche. Hombres caían, caballos relinchaban, el suelo se cubría de sangre tibia. El capitán federal, el mismo que había disparado contra el niño, intentó escapar por la parte trasera de la hacienda. Pero Rosa lo vio primero. Lo enfrentó con el rifle temblando, las lágrimas corriéndole por las mejillas. Esto es por mi padre, y por ese niño inocente. El disparo resonó seco, y el capitán cayó de rodillas antes de desplomarse en el polvo. Zapata entró al patio principal de la hacienda. Allí, rodeado de cuerpos, levantó la voz como un trueno. Que quede claro, compadres, nadie humilla a nuestro pueblo sin pagar con sangre. Los federales restantes, viendo la furia implacable que se abatía sobre ellos, arrojaron sus armas y suplicaron por sus vidas. Pero esa noche, la clemencia no tenía cabida. La paciencia de Zapata se había roto, y el precio sería alto. El sol comenzaba a asomar en el horizonte cuando todo terminó. El aire estaba espeso, cargado con el olor metálico de la sangre y el humo de los rifles. La tierra, esa misma tierra por la que los campesinos habían sido despojados, estaba empapada del pago de los tiranos. Zapata se quedó de pie, respirando hondo, con la mirada perdida en el horizonte. Sus botas hundidas en el barro teñido de rojo parecían sellar un pacto eterno entre el pueblo y la justicia. Pero mientras el sol nacía sobre Morelos, una sombra recorría la mente de todos. ¿Qué consecuencias tendría esta noche de furia? El amanecer trajo silencio. No era el silencio del miedo, sino uno pesado, como si el mismo aire cargara el recuerdo de los gritos y la pólvora. Los cuerpos de los federales yacían en el suelo, y las paredes de la hacienda mostraban las cicatrices de la batalla. El pueblo entero salió poco a poco de sus casas, con ojos incrédulos. Había llanto, sí, pero también un respiro de alivio. Los verdugos ya no estaban. Rosa, con el rifle aún en las manos, cayó de rodillas frente al cuerpo del capitán que había jurado destruir. No lloraba de tristeza, sino de desahogo. Por primera vez, la justicia no había sido una palabra vacía. La justicia había sido una bala certera. Los ancianos murmuraban que nunca habían visto nada igual. Algunos temblaban, preguntándose si el gobierno mandaría más soldados, si la represalia sería todavía peor. Otros, en cambio, levantaban el puño al aire, jurando que seguirían a Zapata hasta el final. Emiliano, de pie sobre la tierra aún húmeda, observaba a su gente. Su mirada no era de triunfo, sino de peso. Sabía que cada gota de sangre derramada tenía un precio, y que la revolución, aunque justa, siempre dejaba cicatrices profundas. Entonces, volvió su rostro hacia el pueblo y dijo: esto no es venganza, compadres, esto es justicia. La justicia, cuando se niega demasiado tiempo, termina llegando con furia. La gente lo escuchó en silencio, algunos con lágrimas en los ojos, otros con rabia contenida. Y mientras el viento soplaba levantando polvo rojo, la pregunta quedó flotando en el aire: ¿tú qué habrías hecho, compadre? Callar y aguantar,
o desbordarte como Zapata. El sol ya iluminaba los cerros y el desierto, y sobre la plaza, las huellas de la noche sangrienta permanecían como cicatrices indelebles. Algunos decían que los fantasmas de los federales caídos aún recorrían la hacienda, buscando justicia que nunca recibirían. Otros afirmaban que, en la oscuridad, se podía escuchar la voz de Emiliano, murmurando entre los mezquites, recordando que la tierra siempre juzga a los poderosos. Zapata, con su sombrero ladeado y el polvo del combate en las botas, miró a su pueblo. Sus hombres lo rodeaban en silencio, respetando el peso de aquel momento. La revolución, pensó, no era solo balas y sangre, era memoria, era la voz de los que ya no podían hablar, era la fuerza de un pueblo que se niega a olvidar. Y recuerden, compadres, dijo, con voz grave, mientras unos piensan que todo termina con un disparo, otros saben que la lucha apenas comienza. Algunos del pueblo, aún temblando, asintieron. Sabían que la paz era temporal, que otros pueblos enfrentaban sus propias injusticias, que otros héroes, en otras tierras, también se preparaban para la tormenta. Y mientras esto pasaba en Morelos, en otra region, otro líder también enfrentaba un destino inesperado. Y las historias de la revolución seguían cruzando caminos invisibles, como ríos subterráneos que arrastran la fuerza de quienes se niegan a rendirse. La tierra, roja y fértil a la vez, parecía susurrar la justicia. Llega, tarde o temprano. Y cuando lo hace, no hay quien pueda detenerla.